Hola niños, espero que se encuentren bien. Acá les tengo el problema típico de la grúa, de plan electivo de física tercero medio, el que dice lo siguiente. Tenemos el caso de la grúa que se ve, ¿cierto? Está de forma algebraica. Dice que un camión, grúa W1 de peso y centro de gravedad, como lo muestra la figura, levanta una carga de W2. Primero dice, determine las fuerzas aplicadas sobre las ruedas. En el fondo está preguntando por las reacciones que se aplican sobre ellas. Y finalmente pregunta cuál es la mínima carga que hará que se incline el camión. Entonces, vamos por parte primero. Ustedes saben que como es un problema de equilibrio de cuerpo rígido, tenemos que aplicar las ecuaciones válidas de equilibrio de cuerpo rígido y para ello primero es necesario saber el diagrama de cuerpo libre. Sin el diagrama de cuerpo libre no habría mucho que hacer. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre tenemos que ver las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿cierto? Sabemos que el camión tiene cierto peso que ahí dice específicamente que es W1. Ahora, ¿cuál es la dirección de esa fuerza? Siempre va a ser desde el centro de gravedad hacia el centro de la Tierra. Ahí ya tenemos una fuerza que es W1. Tenemos otra fuerza que es la fuerza de la carga que es capaz de levantar un camión. No sé, por ejemplo, un camión grúa que está levantando un auto, no sé, por dar un ejemplo. Bueno, acá está también desde el centro de masa al centro de gravedad tenemos nuestro peso W2. Ya está escrito en forma de peso, por lo tanto no habría necesidad de multiplicarlo por el valor de la gravedad. W2. Ahora, si tenemos dos fuerzas hacia abajo, tiene que haber fuerzas hacia arriba que equiparen esas dos fuerzas y esas dos fuerzas son aplicadas sobre las ruedas. Entonces tenemos dos fuerzas normales que actúan hacia arriba, una en este punto, que le podemos llamar RA, y otra en este punto, en la segunda parte de nuestro sistema, que son las ruedas traseras, que le podemos llamar RB o como ustedes quieran. Pero lo importante es saber qué son las reacciones, RA y RB. Bueno, y si consideramos este sistema como una viga, tenemos que aplicar las condiciones mismas de la viga. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar y vamos a darle las ciertas condiciones. Ahí, voy a hacerlo ahí arriba. Esta es la viga. Tenemos las distancias que son A, B y C. Eso es lo que me interesa. Ahora, ¿cuáles eran las fuerzas que actuaban? Las fuerzas que actuaban sobre la viga, en este caso, pues, el camión se puede considerar en esas condiciones como una viga indeformable, un ejercicio de tipo isoestático. Entonces tenemos el peso del camión, W1, que actuaba en esta dirección. Esto es solamente para el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso de la carga, que actúa sobre el final de la viga. Tenemos una reacción en las ruedas delanteras y tenemos una reacción en las ruedas traseras. Y la distancia las conocemos de ahí abajo. Entonces le vamos a poner nombre ahí a las fuerzas solamente para escribir bien nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso no hay fuerza sobre el eje X porque no me lo indica y además porque tengo ruedas, ¿cierto? Las ruedas solamente sirven de apoyo. Entonces acá tenemos el peso del camión que está justo en su centro de gravedad, W1. Tenemos el peso de la carga, W2. Y tenemos RA y RB. Bueno, y si ahora vamos a las condiciones de equilibrio, tenemos que ver dónde se van a aplicar, por ejemplo, las ecuaciones de momento. Este es nuestro punto A, por dar un ejemplo. Este es nuestro punto B, nuestro punto C y nuestro punto D. Entonces, condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es suma de fuerzas igual a cero o suma de momentos igual a cero, como ustedes lo quieran ver, pero tienen que cumplir siempre con esas condiciones, porque estamos trabajando con equilibrio de cuerpo rígido. No estamos trabajando en condiciones de equilibrio de partícula, que es muy diferente. Cuando hablamos de equilibrio de cuerpo rígido, se tiene que considerar las distancias porque ahí ya se genera un momento, que es lo que conocemos como torque. Bueno, la primera condición era que
la sumatoria de todas las fuerzas sobre el sistema sea igual a cero. Que en el fondo es la primera ley de Newton, ¿cierto? Y la segunda condición de equilibrio es que ahora la suma de torques o momento respecto a un punto dado, sentido positivo antihorario, sea igual a cero. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Podemos empezar perfectamente por las ecuaciones de la primera ecuación de suma de fuerzas. ¿Qué dice la ecuación de suma de fuerzas? Dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, pero tenemos solamente fuerzas sobre el eje Y. Por lo tanto va a ser bastante más sencillo. No tenemos fuerzas distribuidas a lo largo del eje X y tampoco tenemos fuerzas que tengan algún ángulo de inclinación. Solamente me interesan las fuerzas de acción, que son las que se ven ahí. Bueno, si aplicamos esa primera condición, que establece que la suma vectorial de todas las fuerzas, ahora sobre el eje Y, porque no tenemos fuerzas sobre el eje X, sea igual a cero, nos preguntamos, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Y actúan dos fuerzas, RA y RB, hacia arriba, y el W1, W2 apuntan hacia abajo. Y saben ustedes, ya que todo lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo en condiciones de equilibrio, por lo tanto ya tendríamos establecida una condición. ¿Cuál es esa condición? De que la reacción de A más la reacción de B sea igual a la suma de los pesos. O sea, el peso del camión, W1, más el peso de su carga, W2. Ahí tenemos la primera ecuación que nos daban en función a la suma de fuerzas. Bueno, y la segunda condición es quizás acá más importante porque nos establecen y nos da las condiciones para que se dé el equilibrio de cuerpo rígido, pero tenemos que primero elegir algún punto de referencia. Puede ser A, B, C o D. Da exactamente lo mismo, pero la idea siempre dar la condición de equilibrio donde pueda eliminar alguna fuerza que no la conozca o quizás donde esté la mayor cantidad de fuerza. Acá, obviamente nuestras incógnitas son para la A, dice, como dice, las fuerzas aplicadas sobre las ruedas, me están preguntando por RA y RB en el fondo. Como no conozco RA y RB, lo vamos a hacer o en RA o en RB. Ahí da exactamente lo mismo. Por ejemplo, si lo hacemos respecto a RA, eliminamos esa fuerza y vemos qué torque genera W1, RB y W2. Por ejemplo, W1 genera un torque horario, según las condiciones que está dando la viga, que le podemos llamar T1. Ahora, no se olviden, estamos haciendo sumatoria de torques respecto a este punto. Es importante también señalar respecto a qué punto se está generando. Ahora, el torque que genera la reacción de B hace que la viga gire en este sentido, ¿cierto? O la tendencia a la inercia de la viga sea en ese sentido. Por lo tanto, el sentido de rotación va a ser ahí de forma antihoraria. Y a eso le vamos a llamar T2. Y finalmente, el torque que genera el peso hace que la viga, o tiende a que la viga gire en ese sentido, por lo tanto, el sentido del torque va a ir en el mismo, que va a ser en sentido horario. A esto le vamos a llamar T3. Bueno, y acá nosotros recuerden que definimos condiciones iniciales que generalmente todo lo que es horario va a ser negativo y todo lo que es antihorario va a ser positivo. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Es el sentido de las agujas del reloj. Nosotros sabemos que el reloj va en este sentido que nosotros le conocemos como sentido horario. Todo lo que gire en ese sentido va a ser negativo. Por lo tanto, todo lo que gire en sentido contrario, en contra de la aguja del reloj, va a ser positivo. Es un tema solamente de nomenclatura. Ahora, vamos a esas condiciones que son súper importantes. Vamos a escribir la ecuación de momento. Entonces, vamos, como decía ahí, a establecer nuestra segunda condición, que es la ecuación de momento, y dice que la suma de torques respecto al punto que yo quiera elegir, que en este caso va a ser A, sea igual a 0. Por lo tanto, sumatoria de torques
o de momento respecto al punto A, que fue el punto que se eligió, sentido positivo, antihorario, sea igual a 0. Ahora, ¿qué torque es quién? El torque 1, si ustedes lo alcanzan a notar, está girando en forma horaria, por lo tanto va a ser un torque negativo. En cambio, el torque 2 está girando en forma horaria, perdón, antihoraria, ahí sí va a ser positivo. Y el torque 3 está girando en forma antihoraria o horaria, ahí gira en forma, ahí fíjense bien por favor en este sentido, hay que saber igual el sentido de la aguja del reloj, está girando en forma horaria, entonces también va a tener un sentido negativo. ¿Qué se puede concluir ahí? De que la suma de todos los torques tiene que ser igual a 0, o sea, menos T1 más T2 menos T3 va a ser igual a 0. Y ahí obviamente lo que es negativo pasa para el otro lado siendo positivo y no va a quedar que el torque que se genera en 2 va a ser igual al torque 1 más el torque 3. Muy bien. Ahora, torque. Recuerden que para escribir torque, por definición, ¿qué es lo que era torque? Era fuerza por distancia, pero bajo ciertas condiciones. En realidad es un producto cruz, pero como nosotros estamos trabajando en un sistema bidimensional, en el plano, se puede trabajar bastante más sencillo, dando ciertas condiciones. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Por definición, sabemos que torque, ¿cómo se calculaba el torque? Era fuerza por distancia o por brazo de palanca, siempre que se dé la condición de que el brazo de palanca sea perpendicular a la fuerza. ¿A qué me refiero con eso? De que si la fuerza, por ejemplo, va a ser esta, o va en este sentido, en cualquier sentido en realidad, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, por ejemplo, en este caso, si es hacia abajo, nuestro brazo de palanca tiene que formar 90 grados respecto al torque. Vamos a escribirlo en forma escalar nomás, como una línea, para que se entienda el fundamento. Por ejemplo, esa fuerza ya está generando torque respecto a algún punto dado. Por ejemplo, respecto a este punto O. Me genera un torque en este sentido. Ahora, esta es la fuerza, ¿cierto? El brazo de palanca es esta distancia. Y forma 90 grados, por lo tanto, en esa condición, el torque va a ser fuerza por distancia. Bueno, entonces, esta misma ecuación, la que anotamos ahí arriba, que le voy a poner 2 tickets, es la que nosotros vamos a utilizar. Torque 2, que es lo que nosotros tenemos acá, que es el torque positivo, va a ser la fuerza de RB por la distancia. Ahora, ¿qué distancia? La distancia entre el punto donde se está tomando la fuerza a la línea de acción del punto donde se tomó como referencia, que nosotros fue el punto A, el punto de acá. Este es el punto A. Ahora, para hacerlo un poco más simple y que se entienda bien, se supone que este es el eje, ¿cierto? Que es la viga que tenemos ahí arriba. Es la distancia, entonces, entre el punto B y el punto A. Y esa distancia es A más B. Por lo tanto, va a ser RB factor de A más B. Voy a subirle un poco el grosor ahí. Ahí sí. A más B. Ya, y eso va a ser igual al torque 1. ¿Quién es el torque 1? El torque 1 es el torque que genera el peso del camión. Y el peso del camión, nosotros sabemos que es W, y la distancia del peso al punto donde se está aplicando el torque es A. Por lo tanto, va a ser W1 por A. Bueno, me falta ahí un torque, que es el torque 3. Entonces va a ser más el torque 3. El torque 3 es el peso de la carga, o sea, W2 por la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto donde se está aplicando, que ahí va a ser toda la distancia, la distancia total, A más B más C. Entonces lo vamos a escribir ahí como un factor común, A más B más C. Ahí estaría bien escrita la ecuación de momento. Por lo tanto, ahí yo, ¿qué puedo deducir? Que finalmente la reacción de B se puede establecer como W1 por A
más, bueno, ahí lo pueden dejar factorizado o como ustedes quieran, o lo pueden multiplicar uno a uno. Yo creo que nos acomoda más dejarlo ahí factorizado. Entonces lo vamos a dejar como W2, factor común de A más B más C. Y todo eso dividido al factor que está multiplicando a RB, que es su brazo de palanca, que en este caso va a ser A más B. Bueno, ahí tenemos la reacción del punto B. Ahora, si ustedes pueden seguir trabajando con esa ecuación, repito, ahí tendrían que multiplicar W2 por A, W2 por B y W2 por C. Y ahí después, por ejemplo, podrían factorizar A en función de W1 y W2. Yo lo voy a dejar así, por lo menos por ahora, porque me sirve para calcular la primera pregunta, que eran las reacciones. Entonces ya tenemos la reacción de B. Ahora, ¿cómo se calcularía la reacción de A? Como ya tenemos la reacción de B, es simplemente reemplazando en la ecuación que está en color rojo. O sea, en esta ecuación. Ya conocemos el valor de la reacción de B. Por lo tanto, la reacción de A se puede escribir de la siguiente forma. W1 más W2, que es la suma de los pesos, menos RB. Pero RB era todo ese factor que estaba arriba, entonces lo podemos dejar ahí escrito de esta forma, como W1 más W2 menos todo ese factor que era W1 por A más W2, factor común también de A más B más C, cierro paréntesis, y todo eso dividido en A más B. Obviamente, de forma numérica esto es bastante más sencillo porque es llegar y calcular. De forma algebraica, claro, hay que quizás operar un poquito más, pero no es nada de otro mundo. A más B. Entonces, esa sería la reacción de A. Ahora, ¿se podrá seguir operando esa reacción? Obviamente que se puede, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque por lo menos ya tenemos las reacciones de A y las reacciones de B y que eran importantes por lo menos para calcular la ecuación de las reacciones. Voy a escribirlo arriba porque se me hizo chica la pizarra para variar. Entonces, ¿quién es RA? RA es todo ese señor que escribimos ahí abajo. W1 más W2 menos todo ese factor, que es W1 por A más W2, factor de A más B más C, y todo eso dividido en A más B. Bien, tenemos las reacciones de los apoyos. Ahora, si tenemos las reacciones de los apoyos, eso quiere decir que cada uno de los apoyos obviamente tienen esas reacciones. Pero ojo, no olvidar que son ruedas, y al ser dos ruedas, quiere decir que las dos ruedas tienen esa reacción. Si yo quiero ver la reacción de una rueda, tendría que ser la mitad de ese resultado. O sea, tendrían que, en el fondo, todo ese valor dividirlo cada uno en dos. Ahí ya está, bueno, semi completa. Ustedes pueden seguir operando, repito, estas funciones de RA y RB para que quede quizás un poco más reducida, pero eso ya va a venir al gusto de ustedes. Por lo menos las ecuaciones están escritas. Bueno, ahora me están preguntando en la B, ¿cuál es la mínima carga que hará que se incline el camión? Y esa ya es una excelente pregunta. La mínima carga que haga que se incline el camión. O sea, ¿a qué se refiere en el fondo? Se refiere que si esta carga yo la sigo llenando,
o no sé, pues puedo tener una carga mucho mayor ahí, con un peso mucho mayor, el camión va a ser capaz de levantar esa carga. Obviamente que no. ¿Qué le va a pasar al camión? Se va a inclinar, pero lo importante es saber dónde se va a inclinar. ¿Qué pasa si W2 crece mucho? Obviamente se va a inclinar, pero ¿cuál es el sentido de inclinación? ¿Dónde va a pivotear en el fondo? En el fondo, cuando se va a inclinar, va a pivotear en algún punto. ¿Dónde? En el punto B. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que esa carga W2 está aumentando mucho su peso. Al aumentar mucho su peso, aumenta también mucho su momento, y por lo tanto el sentido de rotación que va a tener el camión, y que es lo que pasa en muchos de los accidentes, va a ser este. Va a ir en esta dirección. O sea, nosotros lo que vamos a calcular a continuación, que es bastante sencillo, es tratar de evitar que eso pase. Por eso tenemos que ver cuánto es la carga 2, W2, admisible, máxima, que puede soportar el camión para que evite ese pivoteo. Pero en un caso extremo, si queremos que pivotee, o queremos ver la carga máxima antes de que pivotee, si pivotea, obviamente lo que va a pasar es que la reacción del punto A va a desaparecer. Ahora, ¿por qué va a desaparecer? Porque el camión en esa parte va a estar en el aire, y si está en el aire no va a tener ninguna reacción. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre va a cambiar. Ahora, ¿qué va a cambiar? Desaparece la reacción de A, obviamente porque estamos haciendo ya la B. Al desaparecer, bueno, voy a tener que cambiar también algunas condiciones. Eh, También va a cambiar la reacción del punto B, no va a ser la misma. W1 sí va a ser la misma porque sigue siendo el peso del camión, pero W2, que es la carga admisible, también va a ser una nueva carga admisible, por eso que le vamos a poner carga prima. Voy a quitar ahí los sentidos de los momentos también, porque no sé dónde vamos a hacer sumatoria de momentos, lo vamos a ver a continuación. Pero por lo menos es la misma viga, puedo dar las mismas condiciones y va a ser bastante más sencillo. Ahora, tenemos las reacciones, tenemos todo lo demás, entonces es simplemente ahora entender, o voy a entender, de que la reacción de A desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en el fondo el camión va a estar inclinándose, y si se va a estar inclinando, esa reacción va a ser nula. No va a tener ningún apoyo en ninguna superficie, entonces ¿cómo va a tener una fuerza de reacción? Es imposible que tenga esa fuerza de reacción. Bueno, las distancias igual siguen siendo las mismas. Ahora, ¿dónde me conviene hacer sumatoria de fuerza o sumatoria de momento? Nosotros no conocemos RB, por ejemplo, RB', la nueva reacción del punto B. Recuerden que RA desapareció porque ahora estoy evitando de que se incline. Por lo tanto, esas son las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema. Ahora, ¿dónde me conviene hacer sumatoria de momento? Me conviene hacer sumatoria de momento respecto al punto C. Y en el punto C es donde está la reacción del punto B, que es nueva. Por eso que le puse ahí prima. O sea, en este punto me va a convenir hacer sumatoria de momento. Y al hacer sumatoria de momento respecto a ese punto, W1 va a generar un torque en este sentido, antihorario, y W2' va a generar un torque en este sentido, que va a ser horario. Obviamente ahí una va a ser con polaridad negativa, y la otra va a ser con polaridad positiva. Solamente tengo dos torques porque hice sumatoria de torque respecto al punto B, por lo tanto la carga B se elimina. No se olviden que torque es fuerza por distancia, y si mi distancia es cero, mi carga también es cero. Por lo tanto, este va a ser nuestro torque 1', por ejemplo, y este va a ser nuestro torque 2'. Ahora vamos a acumular lo que habíamos escrito recién. Sumatoria de torques respecto al punto B, sentido positivo antihorario, es igual a cero, que también es una de las condiciones de equilibrio. Y ahí, si ustedes alcanzan a ver, va a ser bastante más sencillo. Tenemos solamente dos torques, uno es negativo y el otro es positivo, por lo tanto ahí ustedes rápidamente pueden deducir que el torque 1' va a ser igual al torque 2'. Ahí sí, igual al torque 2'. Y torque, como ya lo habíamos definido recién,
es fuerza por distancia, por lo tanto, la fuerza del torque 1, la fuerza del torque 1 es el peso del camión. El peso del camión es W1. W1 por la distancia, y ojo acá, por favor, para no equivocarse, la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto de pivoteo es esta primera distancia. Esa primera distancia, según el esquema, es V. Por eso que acá va a ser por V. No se olviden que va a ser siempre fuerza por brazo de palanca. Va a ser igual al torque 2. El torque 2 va a ser nuestra nueva carga 2, que va a ser la carga máxima admisible, por la distancia, y la distancia desde el punto donde actúa la línea de acción de la fuerza de 2, de la carga 2, al punto de pivoteo va a ser C. O sea, ¿a qué me refiero? A esta distancia. Por lo tanto, ¿cuánto es la carga máxima que puede soportar el camión antes de inclinarse? W2, ¿cierto? Y W2 es igual a W1 por B partido en C. Y ahí estaría resuelto nuestro problema. Es así de simple. Bueno, chicos, espero que le haya ayudado un poquito más. Ahora, de forma numérica es bastante más sencillo, pero siempre, por favor, inicialmente, equilibrio de cuerpo rígido. Para ello, primero tenemos que resolver y hacer como corresponde el diagrama de cuerpo libre, y después escribir las ecuaciones pertinentes. Y ahora sí, me despido. Un abrazo, que estén bien.